Bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Nos debatimos en una época o en un cambio de época mejor entre ideas realmente antagónicas del mundo. Eso que parecía superado por algunos teóricos durante el neoliberalismo, y es que se habían acabado los antagonismos, se había acabado la historia, hoy ha vuelto a emerger porque evidentemente hay una disputa sobre la mentalidad del mundo que no es un tema menor. Por eso me da mucho gusto hoy conversar con el filósofo, columnista del Espectador, alguien que ha tenido una voz pública muy activa en los últimos 4 años en este momento de cambios y de transformaciones que evidentemente ha cambiado de sentido hacia un sentido que nos preocupa mucho a todas y a todos, o por lo menos a millones de personas que votamos por una oportunidad, una nueva oportunidad para proseguir con el cambio y el progresismo en Colombia. Tomás Molina, gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Gracias por invitarme, Juan. Siempre que pienso en alguien, pienso es en los temas, porque quiero y queremos todos en estas conversaciones pendientes aprender de personas como tú que se han tomado el trabajo de pensar. Y cuando te propuse venir aquí te hablaba de varias palabras que me interesa que tratemos, pero escuchando algunas de tus intervenciones y leyendo cada 8 días tus columnas, hay algo que está en el corazón de lo que has venido trabajando, y es una especie de oposición de mentalidades que hay en este momento. ¿Cómo caracterizarías tú esas dos mentalidades, esas que no son unívocas, que son porosas, que hay miles de personas distintas, por supuesto, pero hay que caracterizar este momento de una u otra manera, y hay una mentalidad, digamos, colonial, imperial, que ha desconocido todo el sistema, digamos, de normatividad internacional, las organizaciones que se crearon para ello después de la Segunda Guerra Mundial, y que está representado en personajes como Trump o Benjamin Netanyahu, sobre todo, y sus adláteres o empleados en otros países, que son básicamente eso, y una mentalidad que ha emergido con fuerza, que es la mentalidad de la gente que quiere movilizarse, que reclama cambios, que vuelve a hablar de trabajo digno, de salud, de derechos sociales. ¿Cómo caracterizas tú este momento de época desde lo que has trabajado en filosofía? Bueno, me gustaría empezar justamente por lo que decías hace un momento, el neoliberalismo. Cuando cae el muro de Berlín hay una efusión de optimismo y de confianza en que el mundo ya no iba a volver a las viejas divisiones que caracterizaron el siglo XX. Entonces había una única manera de hacer las cosas, una única alternativa, como la había puesto Margaret Thatcher unos pocos años antes, y esa alternativa entonces era el modelo neoliberal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues un Estado pequeño, con un sector privado fuerte, privatizaciones masivas y, como lo llaman ellos desde su marco moral, desregulación laboral, que nosotros llamamos precarización laboral. Y eso significa entonces que el viejo pacto entre capital y trabajo se rompió. Durante la Guerra Fría, por el temor al comunismo, los capitalistas habían aceptado darles grandes derechos a los trabajadores, tanto en el norte como en el sur global. Obviamente aquí, pues mucho menos, pero de todas maneras hubo un pacto, un reflejo del pacto que hubo en el norte global. Entonces, incluso en países como Estados Unidos se aceptó, que era el centro del capitalismo mundial, todavía lo sigue siendo, se aceptó que los sindicatos fueran fuertes y que negociaran salarios altísimos y que tuvieran buenas pensiones y que tuvieran derecho a la salud y a la ortodoncia y un montón de cosas. Por lo menos los trabajadores sindicalizados tenían todas esas gabelas, y una vez cae el muro de Berlín, eso no sucede de un momento a otro. Por supuesto, la desintegración venía de unos pocos años antes, cuando se veía que la Unión Soviética ya no representaba un gran peligro, pero se empieza a desintegrar ese pacto entre capital y trabajo. Entonces, cuando surge el neoliberalismo, la idea es que los trabajadores tienen que aceptar nuevas condiciones, y esas nuevas condiciones en un principio algunos las aceptan con alegría, pensando que desmejorando sus contratos y las condiciones que les daban antes, iban a poder tener en el futuro próximo un mejor estándar de vida que antes. Eso no sucede. Y el neoliberalismo, aunque tiene unas etapas de gran fuerza, ya para
mediados de los 2000 y sobre todo con la crisis del 2008, se ve que ya no puede ser el centro ideológico o la potencia ideológica del mundo y empiezan a surgir alternativas en todas partes. El problema es justamente que esas alternativas em, pueden ser, o algunas de esas alternativas pueden ser incluso peores que el neoliberalismo. Entonces empieza a surgir una nueva derecha que no existiera antes, claro que existía. El fascismo realmente nunca murió ni en Europa, ni en el sur global, ni en Estados Unidos. Siempre se mantuvo ahí latente y hubo escritores fascistas que mantenían sus círculos cerrados y que mantenían sus grupos de lectura, que, digamos, pasaban la tradición fascista de mano en mano. Por Eh, ejemplo, por ejemplo, tú encuentras autores como Julio Cébola, que eran muy leídos en esos círculos neofascistas de los años 50, 60 y 70, y empezaron a construir partidos dentro del conservatismo o a veces incluso por fuera del conservatismo, que mm, a pesar de las leyes que prohibían la parafernalia fascista en Europa, por ejemplo, seguían por los laditos recuperando la herencia fascista y diciendo que los equivocados fueron los que triunfaron, es decir, los capitalistas y los socialistas, y ellos tenían la razón. Em, y pues no solamente pasa esto que te estoy diciendo, que resurgen unos movimientos ahí neofascistoides y unas nuevas derechas que empiezan a pensar el racismo, no ya bajo los términos de antes, que eran, digamos, los de la raza aria sobre todas las demás, sino que se empiezan a configurar como unos nacionalismos que ya no utilizan el término, y nacionalismos racistas que no utilizan el término raza aria, sino se refieren en términos más genéricos a los blancos, ¿no? Que los blancos que están siendo amenazados por las hordas de inmigrantes y con el declive, es que por eso te mencionaba lo del declive de las condiciones laborales, porque con ese declive, mucha de la clase trabajadora del norte global empezó a culpar no a los capitalistas, no al rompimiento del pacto capital-trabajo, sino a los inmigrantes por la pérdida de sus condiciones laborales. Y entonces estos nuevos movimientos populistas de derecha, neofascistas, autoritarios, es como una familia, ¿no? Hay de todo ahí. Y todos guardan un aire como parecido, aunque no sean exactamente lo mismo, empiezan a parecer mucho más atractivos para esta clase trabajadora. Y de ahí que, por ejemplo, tipos como Nigel Farage en el Reino Unido empiecen a tener un público cada vez más grande. Entonces hay unas condiciones materiales que hacen posibles el surgimiento de una nueva derecha mucho más radical que la anterior, que era simplemente conservadora durante la Guerra Fría. Pues por supuesto conservaba racismos y otras taras de la derecha, pero esta nueva derecha lo radicaliza todo eso mucho más. Em, pero no solamente que hayan surgido estas condiciones materiales nuevas, sino que también surgen nuevas formas de comunicación. Entonces, para esta época estamos hablando ya de Facebook, de Twitter, Instagram, que le permiten una comunicación rápida, una nueva forma de propaganda, acercarse a la gente, sobre todo con el minado de datos, Cambridge Analytica, etcétera, que permite una rápida reproducción de la propaganda de la nueva derecha. Y por eso entonces, por ejemplo, encontramos que el Brexit, a pesar de que era una mala idea y se advirtió 1000 veces que era una mala idea, tuvo un gran éxito porque las nuevas derechas son muy hábiles utilizando los algoritmos a su favor. Entonces surge este nuevo campo con el desintegramiento del neoliberalismo, al menos con su... No lo llamemos desintegramiento porque incluso estas nuevas derechas conservan muchas políticas neoliberales, pero digamos que el hecho de que el neoliberalismo ya no puede ser la única alternativa, entonces se empieza a crear nuevas alternativas justamente. Entonces surgen estas nuevas derechas, o más bien se fortalecen, porque como te digo, estaban ahí desde mucho antes. Se fortalecen las nuevas, ya no son un movimiento, em, en inglés se dice la palabra fringe, ¿no? Que como de nicho, sino que se vuelven mainstream. Y empiezan a surgir también nuevas izquierdas. Entonces, la izquierda había quedado muy debilitada tras la caída de la Unión Soviética porque parece que la promesa del socialismo ya no era una alternativa razonable. Y las socialdemocracias europeas desde los años 80 e incluso algunas desde los 70, como por ejemplo en Inglaterra,
empiezan a decir que su propio modelo tampoco es viable. O sea, no es solamente que el socialismo soviético no era viable, sino que la misma socialdemocracia tampoco lo era. Necesitaba adaptarse a la nueva única alternativa que era el neoliberalismo. En el Reino Unido, Margaret Thatcher decía que su mayor logro era el nuevo laborismo, que el nuevo laborismo era más thatcheriano que ella misma. El nuevo laborismo era pues, la vieja socialdemocracia británica convertida en un proyecto neoliberal. Entonces empiezan los recortes, empieza a caracterizarse a las poblaciones vulnerables como parásitas del Estado que tienen que probar que necesitan la ayuda porque si no simplemente son vampiros de los contribuyentes. Entonces la madre soltera, por ejemplo, em, es convertida en un enemigo público tanto por Reagan como por Thatcher y por el nuevo laborismo. Em, los niños vulnerables también, los inmigrantes, en fin. Entonces todos tienen que probar de ahora en adelante que son merecedores de la ayuda del Estado. Ya el viejo igualitarismo socialdemócrata se empieza a resquebrajar. En cada país, por supuesto, esto sucede con mayor o menor intensidad. Hay unos que logran resistir por la fortaleza misma de los movimientos obreros y sindicales el embate del neoliberalismo. Entonces uno encuentra, por ejemplo, que en Noruega ellos han conservado relativamente íntegro su estado de bienestar, pero en otras partes Se realmente hubo un derrumban. resquebrajamiento muy fuerte y la gente hoy se aferra a lo poco que queda de eso, como por ejemplo la salud pública, ¿no? Que por todos los medios posibles intentan destruirla, tanto en Reino Unido como en España, como en Francia, el elevamiento de la edad de pensión, en fin, hay una cantidad de eh, acuerdos entre capital y trabajo que se conservaban y que han estado atacando las nuevas derechas y que incluso el centro, en Francia, por ejemplo, Macron, eh, y que, bueno, los movimientos de izquierda han mantenido eh, todo lo que han podido. Pero entonces te decía que como el neoliberalismo ya no se veía como la única alternativa, entonces empiezan a surgir también alternativas de izquierda. Y dependiendo de la región del país, pues esas alternativas también tienen caras distintas. Entonces en América Latina tuvimos la famosa ola rosada, que tuvo gobiernos más socialdemócratas clásicos, más cercanos aquí, por ejemplo, lo que uno podría llamar como el ala izquierda del Partido Liberal, ¿no? Que es intervencionismo del Estado para que la gente viva mejor, pero de una manera moderada, conservando el capitalismo, etcétera. Unos movimientos un poquito más radicales, más a la izquierda, que pretendían transformaciones más profundas, em, que han caracterizado pues mucho en los medios como populistas y en la literatura académica también, aunque cuando uno se pone a escarbar, eso del populismo es una categoría bien difícil de sostener, pero los caracterizan así. Entonces Evo Morales, por ejemplo, que llevó a cabo cambios muy importantes en Bolivia y tuvo unos éxitos innegables, por supuesto, con el extractivismo y todos los problemas que tiene Bolivia en su economía, pero logró éxitos importantes, sobre todo dándole la importancia merecida a la mayoría de la población de Bolivia que había estado ninguneada política, social y económicamente hasta ese entonces. Por supuesto también los Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela, todos con distintas tendencias. Tú ves, por ejemplo, que Correa en términos morales es sumamente conservador, pero es que los Kirchner en Argentina eran más progresistas y en fin, eso no son todos iguales, igual de la misma manera que las derechas no son todas iguales. Me empieza a surgir esa nueva alternativa y esa alternativa, por distintas razones que no alcanzamos aquí a explicar, tiene unos éxitos muy importantes en algunos países y unos fracasos terribles en otros, ¿no? Y se configuran entonces como se van configurando estos dos bandos. Tú lo ves en estos momentos también en Estados Unidos, que tiene un neofascista como Trump, pero tiene también el surgimiento de los socialistas demócratas em, que pues empiezan en un primer momento con Bernie Sanders, que viene jalándole al tema desde que tiene mayoría de edad política, mejor dicho, eh, y que en estos momentos pues ha cristalizado en Mamdani en Nueva York, pero también en otros políticos que están surgiendo y que se están tomando el Partido Demócrata, y eso tiene muy asustado al mainstream demócrata que todavía confía en la vieja
retórica neoliberal. Entonces, más o menos esos dos bandos se han configurado, unas izquierdas plurales con programas distintos, pero todas de izquierda, por supuesto, digamos, es necesario decirlo, y unas nuevas derechas que combinan autoritarismos, populismos de derecha, con lo problemático que es el término, insisto, neofascismos. em, Queda algo del viejo conservatismo también ahí metido, porque los conservadores, cuando ven que están perdiendo el poder, suelen aliarse con, eso lo hicieron en los años 30, ¿no? En Alemania, en Italia. Cuando ven que están perdiendo el poder, se alían con estas nuevas derechas más radicales, esperando domesticarlas, lo cual nunca pasa. Mira, por ejemplo, en el Partido Republicano de Estados Unidos, todos estos tipos que trabajan hoy con Trump, Bernie Moreno, Marco Rubio, etcétera, etcétera, eran en un principio anti-Trump y decían que Trump iba a destruir el Partido Republicano. Em, pero al ver que ellos no tenían nada que hacer electoralmente contra Trump, se aliaron con él, tal vez esperando domesticarlo, y fue Trump el que los transformó a ellos, y ahora son los más radicales, o sea, son más radicales aún que Trump en sus propuestas. Entonces sí, esos son los dos bandos y esa es la razón por la que esos dos bandos existen. Tú hablas de una par de palabras que me interesa que desarrollemos y hablas de marcos morales. Sí. Yo creo que lo que ha cambiado también, o más bien lo que se transformó en nuestras sociedades, fueron esos marcos morales, y es lo que acabamos de vivir en nuestras elecciones para traerlo a Colombia. Tú has sido un lector atento y agudo de esa moralidad porosa, de esa moralidad que a veces se nos ha querido imponer en Colombia, como de la gente decente, la gente de bien, los que tienen unos merecimientos sobre otros. Y en este gobierno de 4 años de progresismo y de izquierda, reformista por supuesto, ni más faltaba radical porque no lo fue, se ha querido impugnar de alguna manera a las personas que estuvimos allí y al presidente de la República como alguien inmoral. Ha sido ese el debate, pero resulta que la inmoralidad o la amoralidad, quienes la encarnan de una manera profunda son quienes acaban de triunfar en las elecciones, de manera evidente por sus relaciones, por sus formas de negociar, por sus formas de instalarse en el mundo, de acumular capital, de traicionar a sus propios amigos, en fin, de moverse en medio de una época que, como señalabas, es un campo en donde el mercado dominaba todo, supuestamente en el neoliberalismo, y lo que importaba era hacer dinero a cualquier precio, y estas personas cumplieron, digamos, ese designio. ¿Cómo ves ese marco moral en nuestras clases políticas y en esto que se está jugando en el país hoy, que va a empezar un nuevo momento con otras características que ya vamos a hablar? Bueno, ciertamente, como tú lo dices o insinúas, deberíamos más bien hablar de marco inmoral, más que de marco moral, claro. Eh, pero ese marco inmoral es la clave de su éxito. Nosotros desde la izquierda a veces pecamos de ingenuos y creemos que precisamente por su inmoralidad la gente, pues que en la vida cotidiana consideramos decente, trabajadora, em, que pues es respetuosa, en fin, se va o va a considerar rechazables a estos tipos. Y resulta que la inmoralidad, como en el caso de Berlusconi, que es el inventor de esta nueva fórmula de la derecha populista contemporánea, es precisamente su atractivo. Mejor dicho, no es solamente que en algunos casos los seguidores de estos líderes como Abelardo, como Trump, como Berlusconi, nieguen los actos inmorales que han cometido. En algunos casos lo hacen e intentan explicarlo. No, él no quería decir destripar, él lo que quería decir era simplemente que va a transformar moralmente el país para que la izquierda deje de robar, ese tipo de cosas, ¿no? Esas explicaciones, pues nosotros las vemos. Pero yo creo que si tú lo ves desde una perspectiva un poquito más, o con ojos de sospecha, mejor dicho, te das cuenta de que el, el fanfarroneo inmoral de un Trump, por ejemplo, que dice que puede coger a las mujeres por la entrepierna, despierta una profunda admiración, obscena
en algunas personas. Entonces, por ejemplo, hace unos años había un video por ahí de un tipo que entrevistaba a seguidores de Trump y entonces les preguntaba a dos personas, una mujer y un hombre, como cincuentones, que si apoyaban a Trump a pesar de que él decía que que era tan rico y poderoso que podía coger a las mujeres por sus partes íntimas. O sea, sin conocerlos. O sea, él decía, yo es que soy tan rico que las mujeres me dejan, yo puedo. Y la mujer estaba como, no sabía muy bien qué decir, estaba justamente en esta posición como de negación, de tratar de excusar a Trump. Y el otro tipo, en cambio, dijo con mucha alegría, es que a mí también me gustaría. Yo quisiera. El tema con estos líderes es que no son simplemente personas que toman decisiones en un escritorio de vamos a hacer esto y aquello. No son tecnócratas aburridos, mejor dicho, sino que inspiran el rompimiento de las normas sociales hacia cosas que, o mejor dicho, hacia deseos inconscientes, ¿no? Lo que no nos podemos permitir decir en la vida cotidiana, porque no hace parte de la vida decente, moral, respetable. Estos hombres, y casi todos son hombres, ¿no? Excepto Meloni, lo rompen y entonces empiezan a decir cosas que normalmente no se deberían decir y algunas personas dicen, no digo que todas, pero algunas dicen como, interesante, pues yo también quisiera ser así. O sea, este hombre ha robado a medio mundo, pues sabe que a mí también me gustaría robar a medio mundo, estafarlo y tener un avión privado, viajar a donde yo quiera, tener esposa pero amante también, esto, aquello, acostarme con cuantas mujeres yo quiera. Y entonces la clave de muchos de estos líderes es justamente que no son como nosotros muchas veces en la izquierda, aleccionadores morales. No, eso no lo debes hacer. Mira, robar está mal, por favor no robes, ¿no? Mira, ser racista está mal, no seas racista. Ese es el tipo de cosas que decimos desde la izquierda. Entonces actuamos un poco como el profesor. Policías morales. Exactamente, exactamente. Y alguna gente está cansada de la policía moral y dice, pues estos tipos en cambio a mí me permiten. No, es porque, y esto es un poco paradójico porque estos señores se pintan como conservadores, ¿no? Y se visten todos de traje y corbata, y, ¿no? ¿Tú has visto a Trump alguna vez sin traje y corbata? Muy pocas veces cuando juega golf. Y a veces juega golf de traje y corbata. Entonces parece como un hombre de negocios clásico, ochentero, tal. Y pueden dar esa impresión, pero en el fondo su mensaje es, si yo puedo, tú también puedes. Es como un silbido para perros, ¿no? Que solamente escuchan los seguidores más atentos. Si yo puedo, tú también puedes ser inmoral y yo te lo voy a permitir. Y eso tú lo ves con facilidad en cosas como que cuando Trump ganó las últimas elecciones, salieron muchos de sus seguidores envalentonados a perseguir minorías, por ejemplo, porque ya podían otra vez destapar su racismo, ya no tenían que someterse a las normas de decencia clásicas, sino que podían hacer cosas que antes estaban prohibidas. Y ese, entonces, como te digo, es gran parte de su atractivo inmoral. Mientras que en la izquierda, pues evidentemente como en cualquier, como también pasa en el centro, en fin, pues hay gente inmoral, sin duda alguna. Pero mira que en la izquierda nos tomamos muy en serio esa inmoralidad y decimos, esto no debería ser así. Por favor, saquen a esta gente corrupta, esto no lo aceptamos. Y por lo tanto nos es muy difícil combatir al atractivo de la inmoralidad de la nueva derecha. Pero ahí mencionas algo que me interesa que también pensemos o que desarrolles filosóficamente incluso. Y mencionas el inconsciente y mencionas la transgresión como un sentido de lo posible, de aquello que no podemos permitirnos decir, pero que si otros dicen, algún deseo inconsciente mueve en nosotros, nos autoriza. Para entonces, que ese, digamos, es uno de los campos del arte. Por ejemplo, el arte nos permite ir más allá de nuestras propias posibilidades, habida cuenta de que se trata de representaciones, de formas plásticas o estéticas, de representar aquello monstruoso, bello, ideal, o como se muestre que nosotros mismos no podemos permitirnos decir. En esa transgresión me parece que en Colombia hemos cruzado
varias veces los límites, porque la transgresión ha consistido en asesinar, masacrar, desplazar y quitarle la tierra a la gente, por ejemplo. Ujú. ¿Qué quiere decir que ese sentido de transgresión para ti se haya impuesto en estas pasadas elecciones? Es decir, ¿cuál es el mensaje en el fondo? Quizás pensando, no se puede generalizar en ningún caso, pero uno puede pensar, las elecciones sirven para eso. El número de votos que divide a una sociedad sirve para eso. Ujú. En gracia y discusión hay 40% de colombianos que no votaron, Ujú. hay niños jóvenes que no votaron, así que es mucho más complejo. Pero ¿qué quiere decir que hayamos autorizado como sociedad a que algo así, en medio de tantas transgresiones que han ocurrido en este país, se autoricen en este momento? Durante los últimos años hemos hablado mucho de polarización, no solamente desde el centro. Ha sido una palabrita que se utiliza mucho en la vida cotidiana. Entonces estamos polarizados, es que qué crispación, estamos separados. Yo creo que eso que nosotros llamamos polarización, en algunos casos existe, por supuesto, pero en la mayor parte nos referimos más bien a las diferencias democráticas normales que hay en una sociedad plural y a las que no estábamos acostumbrados. Entonces no sabíamos cómo tramitar esas diferencias. Porque fíjate que en los últimos años pues tuvimos gobiernos del mismo signo ideológico. Santos sí, más moderado, más tendiente en algunas cosas al socioliberalismo, pero de todas maneras es un hombre de derecha. Y la izquierda, por el genocidio de la UP y otras razones, pues fue relativamente minoritaria en la esfera pública y en el Estado. Entonces, no había que discutir con seriedad las ideas de la izquierda. Y en estos años sí hubo que hacerlo. Y eso provocó un gran trauma en personas que estaban acostumbradas a tener el monopolio de la verdad en Colombia. Opinadores, tecnócratas, se hacía lo que ellos decían. Y lo que ellos decían era lo que los medios decían. No había nadie que les pudiese... Bueno, sí había gente que les pudiera contrarrestar, por supuesto, pero esas voces no tenían el mismo poder y el mismo número. Eso empezó a cambiar desde hace 4 años. Desde hace más, claro, se empezó a formar una fuerza que hizo que ganáramos las elecciones, por supuesto, pero en el gobierno de Petro tuvieron que enfrentarse con más fuerza a voces disidentes y entonces por la falta de hábito de la confrontación democrática sana, entonces mucha gente se polarizó, pero digamos que en muchos casos no porque Petro dijera esto o aquello, sino simplemente por el hecho de que encontrarse a una persona que pensara cualitativamente diferente, no solo un poquito, ¿no? Que cuando tú comparas la diferencia entre Uribe y Santos, pues sí, la puedes ver en algunas cosas, pues de manera muy clara como en la paz, pero en otras como en economía, etcétera, era más de lo mismo. Solo que Santos pues creía un poquito más en la intervención del Estado, pero realmente no había gran diferencia. Pero cuando tú te encuentras a gente que sí tiene diferencias sustanciales en varios temas contigo, entonces eso te puede molestar. Y puedes empezar a fantasear con que esas personas tal vez no deberían existir y no deberían estar aquí con nosotros. Creo que en Colombia nos hace falta cultura democrática en ese sentido, como más sencillo de simplemente tolerar que hay gente que dentro de los estándares democráticos, ¿no?, de esencia puede pensar diferente, porque hay opiniones que definitivamente no debemos tolerar, ni siquiera deberíamos discutir, legitimar con un debate, pero dentro del espectro normal en una democracia había opiniones que aquí no tenían cabida, la tuvieron y entonces hubo gente que se molestó mucho. Y esa molestia empezó a ocasionar en algunas personas que antes se pensaban a sí mismas como razonables, moderadas, de centro, una gran radicalización y las llevó a fantasear con que a la izquierda le pasaran toda clase de cosas terribles, ¿no? Un poco como lo que cuenta Freud sobre el hermanito mayor que empieza a fantasear que al hermanito menor que acaba de llegar, ¿no?, le peguen y lo maltraten y le hagan cosas malas
porque está disputando el amor del padre, ¿no? Esa competencia como que... sí, hay gente que confesaba abiertamente en las redes sociales sus fantasías sádicas sobre, tal vez no hacían destripar la izquierda, pero sí excluir completamente a la izquierda de la vida democrática, ¿no? O sea, no, es que esta gente no puede volver a ganar unas elecciones, no puede volver a participar de la democracia, deberían cerrarle todos los espacios en los medios. Y a mí me escribían comentarios, por ejemplo, en mi columna del Espectador, es que izquierdistas como usted no deberían tener una columna. Y eso que yo pues defiendo lo que a mí me parecen pues opiniones moderadas. Yo no estoy defendiendo la expropiación de todos los medios de producción. No, eso no, no estoy defendiendo un programa marxista, nada que se le parezca. Son opiniones que me parecen republicanas, socialdemócratas, en fin. Pero que para muchos eran completamente inaceptables, y entonces ya uno en esos comentarios empezaba a ver que no es solamente un tema de intolerancia, como se suele decir en los medios, pero también, o sea, hay algo de verdad ahí, sino de fantasear con la destrucción o al menos el silenciamiento del otro. Y esa es una cultura que pues lleva formándose años en Colombia, pero que ha explotado en los últimos 4 por el hecho de que hubo que enfrentar un proyecto político que no estaba de acuerdo con los pactos de élite que estaban aquí pues normalizados, como pues lo describe Jenny Pearson y Juan David Velasco en su último libro, ¿no? A mí me parece que hay un tema que también es interesante, que es el campo intelectual, sobre el que se habla poco, porque al final esa suerte de antagonismo o polarización o como se llame, ese debate ha escondido el corazón de algún asunto que tiene que ver con el mundo académico e intelectual colombiano. Que quizás que fue en donde yo empecé a notar mucho más radicalismo por parte de estas personas que representaban la tecnocracia, el centro, una idea probablemente liberal en ciertos asuntos morales, individuales, pero no en la construcción de una sociedad democrática, porque les empezó a incomodar mucho que hubiera un debate intelectual que se les opusiera. Uh-huh. ¿Cómo fuiste entendiendo tú ese debate? ¿Cómo ves a los intelectuales colombianos hoy, esos que eran quienes brillaban en las páginas de los periódicos durante los últimos 20 o 25 años y que han empezado a tener algunas voces como la tuya, como la de Cristina Nichols, como la de una nueva generación que está disputando ideas en estos lugares y que ha sido contestada con especial virulencia? A mí me llama mucho la atención el contraste entre las posturas aparentemente decentes, o digamos la apariencia decente de muchas de estas personas. No voy a decir que de todas, pero de algunas de estas personas que posaban de intelectuales, de moderados, con su actitud, no solamente durante los últimos 4 años, sino ya desde Duque, cuando empezamos muchos a disputar su narrativa, su cuento, su mitos, mejor dicho. Las historias que contaban, porque al final esto se reduce a historias, lo que contamos sobre la sociedad y lo que contamos sobre nosotros mismos. Entonces yo tenía debates con ellos por Twitter, los empezaba de buena fe y empezaban a atacarme como si fueran unos adolescentes furiosos. O sea, bueno, tampoco quiero generalizar, hay adolescentes muy sensatos, ¿no? No quiero pues caracterizarlos de esa manera, pero imagínate un adolescente que no tiene control sobre sí mismo y que empieza a decir toda clase de barbaridades, y estos señores con una foto de perfil, ¿no? Típicamente tecnocrática y tal, como muy serios y ellos ponen su biografía, ¿no? PhD en la mejor universidad del mundo y fui ministro de tal cosa y tal, y se venden en sus columnas como la voz de la razón, pero tú los ves debatiendo y no es que ni siquiera, no es adolescente, eran como, ¿cómo decirlo? Sí, desatados, sí, rabiosos. Sí, desatados, rabiosos, insultando, en gavilla además, se ponían de acuerdo para insultarme y tal, y les daba más rabia aún cuando yo citaba las fuentes académicas de lo que yo decía. Porque tú estabas en un Habitus y tu Habitus era la Universidad del Rosario. Sí, bueno, las universidades, el mundo universitario, entonces yo estoy acostumbrado a citar. No, quiero decir, pero
también ese era el lugar de la disputa. Tú eras profesor. Sí, sí, sí. Entonces Y ahí, sí, soy profesor todavía, sí. ahí había también otro tipo de disputa, que en esas universidades como el Rosario, Sí. como los Andes o como la Javeriana, aparecieran voces disidentes, les parecía realmente grave y amenazante. Sí, pero sobre todo que esas voces disidentes se metieran en temas económicos. Digamos, ellos nunca les ha molestado que haya, o pues les molesta poco, ¿no? No es algo de vida o muerte que haya, qué sé yo, antropólogos de izquierda, sociólogos de izquierda. Una ligera molestia, pero el que se hable de temas económicos desde perspectivas diferentes a la que ellos proponen, sí que les molesta. Porque se rompe con el pacto de élites, que es como lo caracteriza Jenny Pierce, ¿no? Como pues una macroeconomía con los criterios que ellos ponen, ¿no? De baja inflación y crecimiento moderado, en fin, no nos vamos a poner a explicar ese tema, pero el punto es que libre comercio, en fin. El caso es que cuando uno disputa alguna de esas ideas, yo disputaba la idea de que el libre comercio nos va a llevar mágicamente al desarrollo, por ejemplo, y proponía pues la política industrial y todos los ejemplos históricos de sociedades exitosas que aplicaron la política industrial para desarrollarse, como Corea del Sur, Japón, que por cierto son sociedades que ellos hipócritamente citan como ejemplos a seguir, pero nunca quieren hacer lo que ellos hicieron, ¿no? José Manuel Restrepo citaba a Corea del Sur como un gran caso de éxito. Es que ¿por qué no somos como Corea del Sur? Bueno, justamente porque aplicamos la receta neoliberal aquí, que no la aplicaron allá, hicieron otra cosa completamente diferente. Pero el caso es que disputar ese cuento del libre comercio lo sacó de quicio y provocó unas reacciones que francamente pues me llevaron a mí a reconsiderar digamos, la decencia de muchas de estas personas, que entre otras eran unas que yo llevaba leyendo como mucha gente en las columnas de opinión por años. Y pues realmente, como dicen popularmente, pelaron el cobre. Y no solamente me pasa a mí, piensa por ejemplo en el caso de Daniel Osa, cuando publicó sus investigaciones sobre el salario mínimo y la productividad en Colombia, cómo lo trataron. O sea, fue una cosa, porque ellos no pueden concebir que alguien pueda diferir de sus opiniones, es decir, de las opiniones de ellos como élite tecnocrática, sin estar comprado. O sea, nadie intelectualmente honesto puede pensar diferente a ellos. Tan en buena estima se tienen, ¿no? O sea, ellos están tan convencidos de su verdad que la única manera en la que uno puede diferir honestamente, que no puede diferir de ellos es deshonestamente, justamente. Que a uno le paguen para hacerlos quedar mal. Lo cual me parece un narcisismo extraordinario, ¿no? O sea, que no puedan concebir, o sea, están tan convencidos de su verdad que no puede haber diferencia de ellas, y entonces por eso reaccionan de la manera en la que reaccionan. Entonces tienen un gran espíritu de grupo y eso les ha permitido conservar mucho poder, incluso durante los últimos 4 años, pero evidentemente es gente que no está acostumbrada al debate. Y vuelvo a lo que te decía antes. En Colombia esa misma élite se vanagloria de, es que aquí tenemos la democracia más antigua, no sé qué, la democracia más antigua del continente, en fin. Pero es una democracia en la que, Dios mío, han asesinado a cuanta gente que piensa diferente, y si no la asesinan, realmente la asesinan moralmente. O sea, si no es físicamente, O la entonces es moralmente. excluyen vitalmente, no Exactamente. tiene más espacios, como Exacto. puede pasarte a ti en la universidad o Sí, exacto. en cualquier espacio. Lo sorprendente es que ese marco moral que tenían estos tecnócratas neoliberales formados en universidades de Estados Unidos bajo ideas evidentemente de la ortodoxia económica desde los años 70, predicada en los experimentos que se hicieron desde Chicago, en Chile, en Colombia y en tantos países de América Latina, porque fue un experimento social el neoliberalismo sobre América Latina y hubo formación para ello en estos centros universitarios trasladados también a los centros de pensamiento aquí, a ciertas facultades de economía de las universidades privadas sobre todo. Lo curioso es que toda esa suerte de superioridad moral, intelectual y espíritu de grupo termine en connivencia con un personaje que evidentemente no los representa. Representa la falta de ortodoxia total, ¿cierto? Esto es desatar de alguna u otra manera una posibilidad real de perder soberanía, de que Estados Unidos de verdad tenga un dominio completo de esto,
de desregular absolutamente, de romper las instituciones democráticas, de violar la Constitución, en fin, de emprender un proyecto como ya está ocurriendo en tantos países de América Latina. ¿Cómo lees tú ese rompimiento, ese límite que parecía infranqueable y que parecía ser de alguna manera el paradigma de este tipo de personajes que nos ha gobernado en Colombia, no solo desde las presidencias, sino en los ministerios, en los centros de pensamiento, en la academia y en la prensa? Bueno, tiene que ver mucho con el asesinato moral del que hablábamos hace un momento. Piensa, por ejemplo, yo creo que van unas 2, 3 décadas de asesinato moral de Iván Cepeda, ¿no? Cómo lo han difamado en las columnas de opinión consistentemente durante por lo menos 25 años, por lo menos, mínimo. Las columnas de José Obdulio Gaviria, etcétera, etcétera, acusando a Iván de una cantidad de cosas horripilantes que no tienen nada que ver con lo que es él, y que llevaron a mucha gente a pensar que Iván Cepeda era básicamente un nuevo Stalin, ¿no? Yo conozco gente más o menos bien informada, pues es decir, no es gente que se dedica a la academia y tal, son ciudadanos que están interesados en los asuntos políticos, pero no es que estén ahí pensando en eso todo el tiempo, que estaban convencidos de eso, que Iván Cepeda era un nuevo Lenin, un nuevo Stalin, un nuevo Castro, que iba a llegar aquí a Colombia a convertir esto en Cuba en 1959, ¿no? O China en 1940, una cosa así por el estilo. Y lo creían de verdad por ese aparato propagandístico que durante décadas ha caracterizado a todo lo que esté un poquito a la izquierda del centro como estalinismo. Pero eso lo puedo creer en el caso de José Obdulio, y que no me refiero a ellos, me refiero a figuras del centro, del espectro del centro, que abogaban por el humanismo, que eran una especie de personajes que representaban las ideas cosmopolitas del mundo. Sí, porque allá era bastante normal que en el uribismo haya todo este tipo de fantasmas. Yo sé, pero entonces mira que lo que pasa aquí, según yo lo leo, es lo siguiente. Entonces hay un asesinato moral de la izquierda moderada. Entonces se equipara con la guerrilla, y fíjate que este cuento del voto fusil es simplemente una operación psicológica para que la gente asocie izquierda con fusiles. No es más, eso es el propósito. Y para justificar lo que viene sobre esas personas. Exactamente. Y eso se hace entonces construyendo esa asociación inconsciente en las personas, de izquierda igual guerrilla, que es lo que viene haciendo el establecimiento desde toda la vida, pues. Y entonces algunas de estas personas de centro, bueno, yo no las llamaría de centro, y creo que también deberíamos pensar en centros. Uh-huh. Hay distintos centros, y no todo el que se define de centro lo está haciendo de manera intelectualmente honesta. Además hay gente que se define de centro solo porque le da vergüenza definirse de derecha. Y hay un centro progresista, sí, también, que hay que incluir incluso en nuestros proyectos, pero digamos que estas personas, de todas maneras, sea como sea que las denominemos, dijeron, pues yo prefiero el fascismo al comunismo. Y ahí tú encuentras empresarios, periodistas, profesores universitarios también, que empezaron a simpatizar con Abelardo, de distintas facultades, en fin, no voy a decir nombres, pero que me decían a mí eso, y que le decían a otras personas lo mismo. Yo prefiero el fascismo al comunismo, porque este asesinato moral los llevó a considerar, por muy ilustrados que ellos se pensaran a sí mismos, que Iván representaba la entrada del comunismo a Colombia. Y no se daban cuenta de que lo mismo les dijeron de Petro y no pasó. Ellos decían, no, es que esta vez sí va a ser diferente, es que esta vez entonces ya son 8 años de petrismo, no sé qué. Pero al mismo tiempo sostienen que tenemos las instituciones más sólidas y no sé qué, y entonces por eso Abelardo no va a poder ser un fascista de verdad, y es que mira que cuando él dice destripar realmente no está diciendo eso. Entonces se echan un cuento a sí mismos para justificar su preferencia por Abelardo, por la sencilla razón de que ellos están convencidos de que económicamente eso les va a convenir, pero también por toda esta propaganda que está profundamente en el inconsciente de millones de colombianos, de que izquierda es igual a guerrilla. ¿Y por qué se niegan a aceptar qué es fascismo? ¿Qué es el fascismo? Porque estamos en un problema también de nombrar las cosas, de definirlas, de aclarar los conceptos,
me parece que también hay una necesidad de cualificación del debate público en Colombia. Y estas personas, digamos, llamémoslo de centro derecha o de derecha directamente, en todo caso moderada, si es que algo así existe, derecha neoliberal, para llamarla en una manera exacta, es decir, el gavirismo, lo que podríamos llamar el santismo, no el uribismo, el pastranismo, por supuesto, y por supuesto excluyo a Samper porque ahí había otra gente distinta, digamos, liberales mucho más históricos. Esos tres personajes, que son César Gaviria, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos, que además comparten un hábitus, unas amistades, unas relaciones, terminan inscribiéndose en el fascismo y hoy quieren decirnos que no se inscribieron en el fascismo, que eso no es cierto, y que incluso tenían derecho a abstenerse de elegir entre dos cosas, sabiendo intelectualmente, porque son personas informadas, como lo dices, que por donde lo miraras, un hombre que está hablando de ética, de moral, de respeto a las instituciones, no era equivalente al comunismo, y ellos lo saben. Primero, porque si uno es informado, el comunismo como concepto político ya dejó de existir, digamos, al menos que se reactive en otra gran potencia, pero no hay comunismo, hay socialdemocracias. Probablemente habrá que pensar, ¿cierto? Si uno quiere dejar de vivir en el capitalismo, que es la perspectiva filosófica de muchas personas. Yo personalmente creo que el capitalismo no es un sistema posible de cambiar. Entonces, ¿qué es el fascismo y por qué estas personas siguen resistiéndose en pensar que lo que acabamos de elegir es un fascista? Sí, esa es una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos para entender nuestro momento histórico aquí en Colombia y en el mundo en general. Debo empezar diciendo que yo no creo que Abelardo sea fascista. Me parece chistoso porque estas personas me decían, prefiero un fascista. O sea, ellas mismas lo consideran un fascista. Yo no lo considero un fascista. Me parece que está cerca del fascismo, pero no es un fascista. A mí me parece que Abelardo y Milei y todos estos tipos, Cast, están más cerca del típico autoritarismo latinoamericano, con algunos visos fascistas, que de Hitler, por ejemplo. Son más gerentes de corporación, de empresa, ¿no? Me parece. Pues, de tipos autócratas que gobiernan, digamos, sus empresas con un sentido. Sí, yo creo que, o sea, si uno se lee las novelas latinoamericanas sobre dictadores, ahí encuentra más pistas sobre qué se nos viene que leyendo sobre la Alemania nazi, por ejemplo. Qué sé yo, la fiesta del chivo, ese tipo de cosas. O sea, tal vez la fiesta del chivo está más cerca de escribir El Salvador de Bukele que Mi lucha de Hitler. Por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Pero de todas maneras es importante que entendamos el fascismo y por qué Abelardo estrictamente no es un fascista de acuerdo pues con la definición europea clásica. Y es que hay varias características que él no cumple y que lo acercan más bien como a estos típicos dictadores latinoamericanos. Y es, por ejemplo, que el abelardismo no es un movimiento de masas como lo fue el nazismo o como lo fue el fascismo italiano. Tiene votos, por supuesto, pero yo no creo que vayamos a ver eventos de masas gigantescos abelardistas. Habrá marchas y ese tipo de cosas como lo hacía el bolsonarismo, pero no es un movimiento de masas, sino es un movimiento popular. El sector popular en Colombia todavía sigue siendo, no en su totalidad, pero sigue siendo más de izquierda que de derecha. Y uno lo ve, por ejemplo, aquí en Bogotá, y también lo ve que los estratos populares votaron más por el pacto, y uno lo ve también en el mapa electoral, que pues, las regiones más excluidas de Colombia, que tienen mayorías populares, por supuesto porque ya no hay una clase media consolidada, pues votaron en su mayoría por el pacto. Inclusive las clases medias urbanas yo no las veo, que son digamos la espina dorsal del fascismo, yo no las veo apoyando masivamente a Abelardo. Los líderes autoritarios como Bukele o como Cast se caracterizan más bien justamente por no ser de masas, por tener a las masas calladas y tranquilas, reprimidas, mejor dicho, no tranquilas, sino reprimidas. Ese es como su interés principal, porque no quieren la participación política de esas masas.
Ellos quieren gobernar con la élite y se acabó. Em, entonces, ese elemento pues no lo comparte exactamente con el fascismo. Hay otro que también es fundamental en el fascismo y es el regreso a un pasado mítico, ¿no? Tú lo ves en Trump en el Make America Great Again, hacer América de nuevo grande. Que el pasado mítico que está rememorando ahí con nostalgia Trump es los años 50, que para los gringos es su época dorada porque acaban de ganar la Segunda Guerra Mundial, no tenían competencia industrial, no tenían a ningún otro país que se les acercara en poder militar, y entonces muchos han querido recuperar como ese sentimiento de grandeza que tuvieron en aquella época. Como el siglo XIX, con el Destino Manifiesto y la doctrina También, Monroe y todo también, lo que... exactamente. Aunque objetivamente vivan mejor hoy, el sentimiento de grandeza es lo que ellos quieren recuperar, porque en el fascismo hay una herida narcisista y es: alguien nos hizo mucho daño, tenemos que vengarnos de ese alguien y recuperar nuestro país, ¿no? Entonces fíjate que en el nazismo son los judíos han dañado a Alemania, tenemos que vengarnos de los judíos, expulsarlos o matarlos, y con eso vamos a construir. Eso tú lo encuentras también en Netanyahu, paradójicamente, ¿no? Entonces, el palestino es este agente infiltrado en la sociedad israelí, que la ha dañado y le impide recuperar su grandeza mítica, que es la del Israel bíblico, ¿no? Y por eso ellos proponen la llegada del gran Israel, que es volver a los límites de Israel en su época de mayor expansión en el mundo antiguo. En América Latina tú no encuentras eso, excepto en Argentina. En Argentina sí, porque Milei tiene también esta imagen mítica de Argentina a principios del siglo XX como la gran potencia mundial. Es un puro cuento, es un cuento que él se echa, eso no es tan así. Pero de resto, por ejemplo, en Colombia, ¿qué pasado mítico vamos a recuperar? El que estábamos recuperando. No, claro, el sentido de que somos interculturales, de que aquí no hay una idea única de nación. Ese es nuestro pasado mítico, ¿no? Bueno, sí, es cierto. Es decir, el pasado mítico de ellos es: aquí hay unas élites que son las que saben gobernar y tenemos que volver a ese momento en donde las cosas son para quien las merece y los demás son súbditos, digamos. Bueno, sí, pero fíjate Entonces que es un pasado mítico quizás colonial. sí, pero fíjate que ese no tiene un appeal popular, Uh-huh. mientras que el de Milei sí. Como fuimos la gran potencia, igual que en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en Israel, ese sentimiento de haber sido una gran potencia no existe en Colombia. Y entonces es muy difícil apelar a una noción colectiva, ¿no?, que agrupa a todos los ciudadanos de debemos volver a esto. Entonces hay cosas adyacentes, como tú lo dices, como sí, volver a la época en la que los que sabían mandaban. Pero eso es una versión muy disminuida del pasado mítico que propone el fascismo. Uh-huh. Y por eso te decía al principio, sí, hay unos elementos adyacentes que coinciden con el fascismo, pero en versión disminuida. Eso no quiere decir que no debamos temer, porque esos aspectos son sumamente preocupantes. De hecho, un aspecto que sí coincide con el fascismo es el del enemigo interno, que ha sido transversal a muchos gobiernos en Colombia, por lo demás. O sea, no es un invento del fascismo, del abelardismo. Pero en Abelardo, ese enemigo interno se ha vuelto, o el discurso sobre el enemigo interno se ha vuelto más abierto y más obsceno. Entonces, por ejemplo, Uribe hablaba de los guerrilleros vestidos de civil, ¿no? Que como los judíos en la Alemania nazi colonizaban las instituciones y las ponían a trabajar en contra del valeroso pueblo colombiano. Ese era el discurso uribista. Entonces él decía que en las cortes había guerrilleros vestidos de civil y le decía a Carlos Gaviria guerrillero de civil, etcétera, etcétera. Pero una cosa es decir guerrillero de civil y otra cosa es llamar a destripar. O sea, es más obsceno aún Abelardo. Y él se está rodeando de gente muy oscura, del Extas, en fin, que está convencida efectivamente de que a la izquierda hay que perseguirla para recuperar una cierta unidad, el vigor nacional, mejor dicho, que es algo que sí es muy importante en el fascismo. Es decir, sí, está bien, no vamos a volver al pasado mítico, no hay otros elementos fascistas, pero sí hay este elemento de tenemos que recuperar el vigor nacional que se ha perdido. Por eso la figura del tigre es tan coincidente. Son las élites, un pacto de élites. Sí, pero de la mano de un tigre, del hombre fuerte, que también es otro elemento del fascismo.
Entonces llega el hombre que sí sabe cómo hacer las cosas, que va a actuar de manera que no se va a ver impedido ni siquiera por la ley, para restaurar un orden, el orden que debe ser, mejor dicho. Y entonces por eso se necesita de un tigre. Eso es clave en el fascismo, pero no es exclusivo del fascismo. Los autoritarismos también tienen eso. Em, entonces, Lo sí, paradójico ahí es que la representación de ese hombre fuerte hoy no lo sea en toda su concepción, digamos. No, no, y lo digo absolutamente seriamente. sí, Además es un Caribe, que sí. esto es una anomalía en nuestra Mm, institucionalidad. Un Caribe que también ha sido una región que ha sido muy despreciada por estas élites centroandinas. así Entonces hay es. elementos que uno tendría que ver con atención. Evidentemente vamos a ver qué pasa. Pero a ese pacto entre la tecnocracia, este hombre delirante que se propone desde ciertas ideas de publicidad, de mercadeo, de entender cómo captar atención, pero además en una alianza muy fuerte con Trump, porque eso es lo que lo pone en el donde está, evidentemente nos dan para entender que vamos hacia un momento muy distinto a lo que conocíamos, o me equivoco, para ti. Me llama la atención eso que dices sobre la fortaleza de Abelardo. Hay una caricatura de propaganda estadounidense de la Segunda Guerra Mundial que se pregunta ¿qué, qué es un ario? ¿Es rubio como Hitler? ¿Es atlético como Goebbels? Y es inteligente como Himmler, ¿no? O sea, estos líderes nazis Tocaba, no, tocaba sumar, si no no coincidían daban. con su propia Mm, imagen de sí mismos. ujú. Entonces Hitler era un hombre relativamente bajito, con problemas de autoestima, eh, profundamente ignorante. Hay este libro de Mi lucha que lo hizo tan famoso, tuvo que ser editado 1000 veces por Hesse, que era su editor, pero es que Hitler no tenía ni siquiera buena ortografía y a veces obligaba a Hesse a poner las palabras en mala ortografía. O sea, el gran intelectual nazi, no sé qué, era un tipo que ni siquiera sabía escribir en su propia lengua materna. Em, y algo parecido puede suceder aquí con Abelardo, ¿no? Que dice que él es de los nunca, pero realmente pertenece a una élite, por lo menos desde la perspectiva económica, de pronto no desde la sociológica, pero sí ciertamente es un hombre con mucha plata, o dice tener mucha plata, ¿no? Pero Eh, es una anomalía para esa élite que tú dices es sí, el mito fundacional de una nación, digamos. sí, exactamente. Entonces es profundamente irónico que una persona que no pertenece a esa élite sea el hombre fuerte que la élite necesite para defenderse, cuando esa élite se ha vendido siempre como el paradigma de la virtud, ¿no? El parangón de la virtud. No hay nadie más virtuoso. Y No que hay... se ríe y se Sí, burla de todo el mundo. Se exactamente. burlarán de él en privado, me imagino yo. Claro que sí. Se burlan de él en privado, le dicen corroncho y como se burlaban de Uribe también, que es un caso muy parecido. La élite bogotana nunca se tragó del todo a Uribe. Sabía que lo necesitaba porque coincidían en intereses, pero se burlaba de él y Uribe lo sabía y Uribe tampoco quería a la élite tradicional bogotana. Y lo mismo sucede aquí. Mm, bueno, entonces como te digo, pues Abelardo se vende como el hombre fuerte, no sé qué, pero es un hombre bajito, no es musculoso, no tiene una gran oratoria, no es particularmente inteligente, solamente que dice muchas barbaridades por minuto que son atractivas en este sentido de la obscenidad que yo te decía y entonces por eso logra como transgresor venderse como el fuerte, pero no tiene, digamos, no coincide con la imagen clásica de la virilidad, por decirlo así, ¿no? Con la imagen conservadora de la virilidad. No, eso no es él. Y por eso le maman tanto gallo en las redes sociales con su sexualidad, porque él no coincide con la imagen tradicional de lo que es un hombre varón hecho y derecho. No, eso no es Abelardo. Pero él se vende así, entonces es muy chistoso, como Hitler. Por eso quiero terminar pensando en alguien que tú conoces mejor que Abelardo, que es José Manuel Restrepo, que es quien ha dado la cara en este tiempo, Mm. es quien ha asumido la idea o el lugar del portavoz, de quien representa esa virilidad, ese lugar del hombre serio. Pero detrás de él hay un proyecto ultracatólico que tenemos que mencionar y que tenemos que empezar a comprender y que tú conociste en la Universidad del Rosario y has escrito sobre eso, que Mm. representa entonces ese atrás que ahora está yendo adelante de Abelardo y que tú conoces bien. Claro.
Desde una perspectiva puramente maquiavélica, haber elegido a José Manuel Restrepo fue una muy buena idea, porque fue el puente justamente con la élite conservadora colombiana, o con una de las élites conservadoras colombianas al menos. Em, Mucha gente de la tecnocracia decidió votar por Abelardo por José Manuel Restrepo. Muchas de las ideas que Abelardo soltaba en entrevistas, como si estuviera hablando con, ¿no? Siendo un candidato presidencial, como si estuviera hablando con los amigos, que uno dice barbaridades y hace chistes y eso. Y él como candidato presidencial las decía, pues entonces José Manuel Restrepo entonces era decir que no, que eso no era tan así, que esas. Entonces también para el público en general fue una estrategia útil haber puesto a José Manuel porque él explicaba las cosas de manera que parecían serias, ¿no? Entonces cuando le preguntaban, bueno, ¿y qué va a pasar con los préstamos obligados al 2%? Y entonces él se sale por las ramas y empieza a decir, no, esto sí, como si se pudiera, pero con lenguaje técnico, ¿no? Porque pues Abelardo no utiliza ese lenguaje. Y esa es parte de su éxito, pero también es un defecto que él tiene. Para eso necesita a José Manuel. José Manuel, pues es un tipo muy hábil, por supuesto, y por eso ha llegado a donde ha llegado. Pero a mí me parece un encantador de serpientes. Yo lo vengo leyendo mucho por Twitter desde hace años y entre otras cosas es uno de estos hombres que como que se sale de casillas. Él no insulta y eso, pero se nota que se sale de casillas discutiendo con gente que no concuerda, que no le da la razón porque él está acostumbrado a ser El rector. Sí, exactamente, exactamente. Tener puros, como dicen en inglés, yes men, como gente que le da la razón en todo. Em, y entonces, por ejemplo, alguna vez en una discusión muy famosa que ya se parte como del, del folclore de Twitter, él puso un gráfico chimbísimo, muy mal hecho, ya ni siquiera me acuerdo de qué, y todo el mundo le dijo, José Manuel, nos estás metiendo los dedos en la boca. Y él puso, caíste, era para ver si estabas poniéndote, es decir, la falta de seriedad absoluta. Y no es el único gráfico chimbo que presentaba, salieron con unos argumentos que nada que ver, en fin. Pero siempre insisto yo en que eso no es obstáculo para que lo consideren técnico, porque la técnica en Colombia, o al menos en Bogotá, es más un performance que una realidad, mejor dicho, con que tú seas blanco, con que hayas ido a la universidad, hayas estudiado derecho o economía y pertenezcas a esta rosquita de gente importante, entre comillas importante, pues ya te pueden llamar técnico. Entonces, si Julito te quiere y te empieza a llamar técnico y tú hablas de números en las entrevistas y no sé qué, ya eso basta para que te gradúen de técnico. O sea, puede que tú no tengas producción académica verdaderamente técnica ni nada por el estilo, y mucho menos en los temas que supuestamente vas a implementar en la realidad. Yo no sé qué, hasta donde yo puedo, hasta donde yo sé, mejor dicho, la producción académica de José Manuel son unos poquitos artículos sobre educación. Eh, pero él fue ministro de Hacienda. Puedo estar equivocándome, habría que revisar porque mi memoria me puede fallar. Pero el gran técnico del Ministerio de Hacienda, él ni siquiera tiene PhD en economía, o sea, no tiene las características clásicas de la tecnocracia, pero como tiene estas otras características y tiene esta voz meliflua, muy convincente, entonces basta para que lo gradúen de técnico y para, digamos, ¿cómo decirlo?, blanquear el gobierno o las palabras de Abelardo, por lo menos. Entonces, justamente por su habilidad, es que a mí me parece que él es un tipo peligroso, porque puede presentar las peores ideas de Abelardo como si fueran una cosa aceptable, decente y normal. Y resulta que, pues, eso no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues seguiremos hablando de ideas, de marcos morales, de límites y de muchas de las cosas que sucederán a partir del 7 de agosto en este gobierno que muchos consideramos realmente inmoral por lo que representa quien ganó la presidencia. En todo caso ganó los votos, aún cuando hay muchas dudas de esa manipulación que hubo en estas elecciones. Gracias, Tomás, por haber estado aquí en Conversaciones. Gracias, Juan, por invitarme. Y a ustedes, gracias. Gracias por una nueva conversación.
Gracias por escuchar las ideas. Acuérdense que nosotros no queremos tener la razón, pero sí llenarnos de razones y aprender y entender. A veces tragamos muy entero en este país porque se trata más de representaciones y performance que de ideas profundas y propuestas de país. Nos vemos en la próxima conversación pendiente y no se olviden que abrimos un Nequi para que nos ayuden, para que todos podamos crecer contra este oscuro destino que nos quieren plantear en Colombia.